Proceso de formación de ley en El Salvador. Primero, se presenta un proyecto de ley como pieza de correspondencia, amparado en el artículo 133 de la Constitución de la República, que indica que tienen exclusivamente iniciativa de ley los diputados, el presidente de la República, por medio de sus ministros, la Corte Suprema de Justicia en materia relativa al órgano judicial, el ejercicio del notariado y de la abogacía, y de la jurisdicción y competencia de los tribunales. Los consejos municipales en materia de impuestos municipales, el Parlamento Centroamericano, por medio de los diputados del Estado de El Salvador. Luego, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa conoce el proyecto de ley de acuerdo al artículo 12, numeral 12, del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, RIAL, el cual dice: son atribuciones de la Junta Directiva elaborar la propuesta de agenda de cada sesión de la Asamblea, la cual se dará a conocer anticipadamente y deberá contener, en su caso, el extracto de los dictámenes que presentan las comisiones, las iniciativas de ley y las solicitudes que por escrito se presenten, cuya resolución corresponde a la Asamblea. Después, el Pleno Legislativo conoce la iniciativa y proyecto, de acuerdo al artículo 72 de la RIAL. Concluidas la lectura y discusión de los dictámenes, el presidente de la Asamblea leerá el resumen de cada una de las piezas de correspondencia incluidas en la agenda y las distribuirá a la comisión que deberá dictaminar el respecto. Cuando un diputado lo solicite, el texto completo de la noción podrá ser leído por un secretario de la Junta Directiva. Una vez que el Pleno Legislativo conoce la iniciativa de ley, puede decidir dos caminos, ya sea ir a la Comisión Legislativa para su estudio o ir con dispensa de trámite directamente para su aprobación. El primero, la Comisión Legislativa estudia el proyecto de ley, emite un dictamen de acuerdo al artículo 52 de la RIAL. Las comisiones emitirán dictámenes por resolución de la mayoría de sus miembros, razonando sus acuerdos y propuestas. 2. El Pleno Legislativo otorga dispensa de trámites a proyectos de ley que son clasificados como urgentes para que se implemente la ley a la brevedad posible y de una vez pase a aprobación. De acuerdo al artículo 76 de la RIAL, en casos urgentes y cuando así lo apruebe la Asamblea, a petición de algún diputado o diputada, podrán dispensarse los trámites establecidos en este reglamento y se podrá discutir el asunto en la misma sesión en que se conozca la correspondencia, aún sin el dictamen de la comisión respectiva. Después, el proyecto de ley pasa a comisión legislativa, donde se estudia el proyecto y se emite un dictamen de acuerdo al artículo 52 del RIAL. Las comisiones emitirán dictámenes por resolución de la mayoría de sus miembros, razonando sus acuerdos y propuestas. Una vez aprobado el proyecto de ley por la respectiva comisión, esta pasa nuevamente al Pleno Legislativo para su aprobación o desaprobación, de acuerdo al artículo 80 del RIAL. Discusión del dictamen o iniciativa con dispensa de trámites. Si el proyecto de ley es rechazado o no ratificado, automáticamente es desaprobado y pasa automáticamente al archivo. Como lo establece el artículo 69 del RIAL, aprobadas o no las actas referidas en el artículo anterior, el presidente someterá al conocimiento de la Asamblea los dictámenes emitidos
por las comisiones, a los que deberá agregarse el respectivo proyecto del decreto, acuerdo o pronunciamiento en su caso. Sin este requisito no podrá ser aprobado. Y si el proyecto es aprobado por el Pleno Legislativo, este se convierte en decreto legislativo, como lo asegura el artículo 91 del Real. Emisión de decretos y acuerdos. Cuando una solicitud, una moción, un dictamen o un proyecto sea aprobado, se formula el decreto o acuerdo correspondiente y en los casos regulados se procederá conforme lo señala la Constitución. Después de su aprobación, es trasladado al presidente de la República para su sanción, veto u observación en un periodo no mayor a 10 días hábiles, como lo dice el artículo 135 de la Constitución. Todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se trasladará a más tardar dentro de 10 días hábiles al presidente de la República, y si éste no tuviera objeciones, le dará su sanción y lo hará publicar como ley. Si el decreto es aprobado, el presidente de la República decide aprobar el decreto de ley, este pasa a sanción, promulgación. Pero, ¿y qué pasa si el decreto es aprobado? Pues el presidente de la República decide aprobar el decreto de ley, este pasa a sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial. Posteriormente se convierte en ley de la República. Pero, si el decreto es observado, este mecanismo permite que si el presidente de la República considera oportuno hacer observaciones al decreto legislativo, éste le devolverá al Pleno Legislativo con sus respectivas observaciones, como lo dice el artículo 137 de la Constitución, inciso tercero. Si lo devolviere con observaciones, la Asamblea las considerará y resolverá, lo que crea conveniente, por la mayoría. Lo enviará al presidente de la República, quien deberá sancionarlo y mandarlo a publicar.